El black metal tiene una historia bastante única e interesante, como pocos estilos musicales en todo el mundo, siendo un subgénero cuyo contexto en el que se desarrolló dio mucho de qué hablar, principalmente en Noruega, país en el que se convirtió en parte importante de su cultura. A lo largo de los años, varios lugares han quedado en el recuerdo como algo representativo y que guarda parte de la historia de este subgénero. Y en esta ocasión les traigo un conteo con 10 lugares importantes de la historia del black metal noruego y que muchos fans de este tipo de música quisieran visitar. La Catedral de Nidaros está ubicada en la ciudad de Trondheim y es uno de los principales monumentos históricos de Noruega. Su estilo gótico tiene influencia de la arquitectura inglesa y es un lugar de peregrinación muy visitado por los creyentes noruegos, ya que allí se encuentra la tumba de San Olaf, el santo noruego más importante. Este templo fue la fuente de inspiración para la portada del disco The Mysteries Doom Satanas de la banda Mayhem y fue diseñada por Jørgen Lidwiding. Según se relatan algunas fuentes, Euronymous y Varg tenían planeado colocar una bomba en ese lugar. Sin embargo, esto podría tratarse de un simple rumor, el cual se sumó a la controversia de la quema de iglesias en Noruega. En un callejón de Kjellersmad ubicado en Bergen, Noruega, fue donde Peter Beste hizo una sesión fotográfica con King of Hell y Einar Selvik, quienes para ese momento eran integrantes de Gorgoroth. Estas fotografías son algunas de las más icónicas de la historia del grupo y reflejan el choque cultural que representa el black metal. Desde entonces, fanáticos de la agrupación visitan este lugar para replicar estas fotografías, convirtiéndose en un sitio emblemático para los amantes del black metal. Inclusive el baterista Einar Selvik regresó allí nuevamente para fotografiarse con su hijo. A unas cuantas calles de allí, en Lillemarkeveien, se encuentra el apartamento que Varg Vikernes habitaba a inicios de los 90. En el respaldo de algunos demos aparece la dirección de este lugar. En la estación de tren del pueblo Langus, por la cual pasa la línea ferroviaria Østfold, en el año 1989 Necrobutcher y Euronymous se tomaron algunas fotografías en las cuales se puede observar un graffiti del nombre de la banda Mayhem. Estas fotos se convirtieron en parte importante del material visual de la agrupación. En algunas ocasiones fans de la banda han hecho este graffiti nuevamente como una forma de mostrar su admiración y hacer memoria de esta época del grupo. Cerca de allí, en una zona llamada Skoglia, también hay un graffiti con el nombre de la banda, fecha de fundación del grupo y el código postal de Langus, siendo otro lugar que llama mucho la atención entre los visitantes y fans del black metal. El Grieg Hallen Studio es una sala de conciertos y estudio de grabación muy importante en Bergen. Este lugar fue sede del Festival Eurovisión en 1986 y allí se suelen presentar conciertos de música clásica, ópera, jazz y pop. En este lugar se grabaron algunos de los discos más importantes de la historia del black metal, como The Mysteries Doom Satanas de Mayhem, In the Nightside Eclipse de Emperor, Philosophem de Burzum, Pure Holocaust de Immortal, entre otros. La producción de estos trabajos estuvo a cargo de Eirik Bitten, y algo muy interesante de que se hayan grabado en esta sala es que el sonido del black metal noruego era algo nuevo, de lo que no se tenía mucha idea a la hora de grabar. Pero este productor captó rápidamente lo que representa este tipo de música, en un lugar que era mayormente usado para conciertos de música clásica. El videoclip de la canción Call of the Wintermoon de la banda Immortal ha llamado la atención de muchos fanáticos del metal en general y es considerado como material audiovisual emblemático dentro del black metal y a su vez uno de los más graciosos. Este video fue grabado en el año 1993 en las ruinas de un antiguo monasterio llamado Lis Abbey, ubicado en el municipio de Bjørnafjorden,
al sureste de Noruega. Este fue el primer monasterio de la Orden de los Cistercienses construido en Noruega en el siglo XI, el cual era habitado por monjes que hacían un voto de pobreza, renunciando a las fuentes de ingresos, conservando únicamente la agricultura. Parte de las ruinas del monasterio fueron restauradas en 1930 y este lugar es considerado monumento nacional. Contrario a lo que muchos piensan, los ensayos de Mayhem con Death no se realizaban en la casa donde vivían. Realmente el lugar donde ensayaban está ubicado en la misma provincia, pero en otro municipio, llamado Vesby, sobre la avenida Eriksdalsveien, en una granja propiedad de la familia de Necrobutcher. La banda ensayaba en el gallinero, el cual acondicionaron para poder conectar los equipos. En el 2020, el sello discográfico Peaceville Records lanzó un CD acompañado de un DVD con grabaciones de estos ensayos bajo el nombre Hen House Recordings. Allí fue donde el vocalista Death marcó en la pared con un cuchillo el nombre de algunas agrupaciones que admiraba, entre ellas la banda colombiana Reencarnación. La iglesia de madera Fortune, ubicada en el distrito Fantoft, tiene un diseño medieval que resulta muy atractivo para los visitantes de Bergen. Su construcción data del siglo XII, pero ha sido remodelada en varias ocasiones, conservando parte de la estructura y la madera. Esta iglesia fue incendiada en el año 1992, siendo Varg Vikernes el principal sospechoso de este suceso. Además de esto, utilizó una fotografía de los restos de la iglesia para la portada del primer demo de Burzum y el EP titulado Aske, lo que en su momento causó polémica. Después del incendio de esta iglesia solo quedó parte de la estructura, motivo por el cual tuvieron que construir una nueva, basándose en la arquitectura de las iglesias medievales existentes en Noruega. Finalmente, esta nueva versión del templo fue inaugurada en 1997. En Krostad, localidad de la provincia Akershus, se encuentra la casa en la que vivió Death junto a Euronymous y Hellhammer. Este lugar guarda parte importante de la historia de Mayhem junto a este vocalista, ya que allí compartieron muchas de las ideas para el desarrollo del concepto artístico de la banda. En una de las habitaciones de esta casa fue donde Death se disparó en la cabeza con una escopeta. Tras ser encontrado por Euronymous, lo primero que este hizo fue comprar una cámara para fotografiar el cadáver. En 1995, Mauricio Montoya, conocido como Bull Metal y dueño del sello discográfico War Master Records, lanzó un bootleg con esta imagen en la portada del disco, bajo el nombre Dawn of the Black Hearts. En la calle Tollengata, ubicada en Oslo, se encuentra el apartamento en el que vivía Euronymous. Este queda en el cuarto piso del edificio y fue allí donde Varg Vikernes lo asesinó. Esto sucedió el 10 de agosto del año 1993 y según el informe policial, Oystein Aarseth recibió 23 puñaladas, lo que le ocasionó la muerte, quedando tendido en las escaleras del edificio en un intento fallido por escapar. Por tal motivo, Varg Vikernes fue arrestado y condenado a 21 años de prisión, además de ser encontrado culpable de incendiar varias iglesias en Noruega. Este suceso trajo consigo mucha notoriedad para el black metal, ya que varios medios cubrieron la noticia y este subgénero se relacionó directamente con todo lo ocurrido, dándole un aire más macabro a lo que representa este tipo de música. Este era el punto de encuentro más importante de la escena del black metal noruego y donde se gestó gran parte de este movimiento cultural. A la tienda de discos El Vete, que era propiedad de Euronymous, asistían los jóvenes que estaban interesados en la música extrema, principalmente en el black metal. En el sótano del lugar se reunían algunos miembros de las bandas de black metal que tenían afinidad con Euronymous.
A este grupo de jóvenes se le solía llamar el Círculo Interno. La tienda fue cerrada en el año 1993, meses antes de la muerte de Euronymous, y en el 2013 este lugar fue abierto nuevamente por Kenneth Anker Nielsen, bajo el nombre Nesblood Records. Y a pesar de que la entrada no es la misma, el sótano permanece prácticamente igual a como era en los 90. Este lugar queda ubicado en Oslo y actualmente es considerado como un museo del black metal, siendo visitado por muchos fanáticos principalmente durante los festivales que se realizan en esa ciudad. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.